Se destapó el populismo en Colombia. El viernes 15 de marzo, desde el monumento que llaman de la Resistencia en Cali, un lugar que conmemora lo que llaman estallido social del 2021, haciendo apología a la violencia, al vandalismo, al terrorismo, a la instrumentalización de jóvenes cuya manifestación fue infiltrada y financiada por estructuras criminales con fines políticos. El presidente Petro pronunció un discurso para tensionar aún más la institucionalidad en Colombia. El mensaje central fue la supuesta intención de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, según Petro, para superar la rigidez y resolver 6 puntos: la implementación del Acuerdo de La Habana, los sistemas de salud, pensión, el acceso al agua, la reforma a la justicia y la verdad, el reordenamiento territorial, el cambio climático y el fin de la violencia. Ese mecanismo para reformar la Constitución está arreglado en la propia Carta, en los artículos 374 y 376. Pero al parecer Petro no está pensando en la vía constitucional, sino en otra vía, porque afirmó que este no es un problema de mayorías, sino de fuerza popular. Y dijo que si el pueblo decidía, el poder constituido tenía que aceptar y no lo podía desconocer. Sentenció además Petro que iba a fustigar y a promover la movilización social para presionar el cambio de la Constitución y con ella el rediseño institucional. Después, ministros, bancada y el propio presidente salieron a tratar de aclarar, pero oscurecieron mucho más el panorama. Ya decían que la asamblea no era asamblea y que no era reformar la Constitución lo que pretendían. Se mantienen en el cuento de incorporar los acuerdos de La Habana a la Carta Magna, a pesar de que la Corte Constitucional ya se manifestó y en la sentencia 630 de 2017 determinó que ese acuerdo no podía ser parte del bloque de constitucionalidad. Petro y muchos de los beneficiarios de ese acuerdo aquí hablan una y otra vez de los incumplimientos del gobierno, pero callan ante la burla de los victimarios a las víctimas, pero callan y no reconocen que mintieron, porque hasta el cansancio nos repetían que no iban a tener curules a dedo, que no iban a sentar criminales atroces y de lesa humanidad en el Congreso, que no iba a haber amnistía ni indulto para los responsables de estos graves delitos. Y sí, aquí los vimos sentados, sin pagar un solo día de cárcel, sin reparar a las víctimas y sin decir la verdad. La preocupación nuestra, más allá de si es verdad o es una cortina de humo lo de la Asamblea Constituyente, es que el gobierno Petro parece que no acepta un no por respuesta. Y así se demuestra con las presiones y amenazas que vienen padeciendo quienes firmaron la ponencia de archivo a la reforma a la salud. Así se demuestra con la asfixia financiera que están sufriendo las EPS, porque pareciera que las reformas van a las buenas o a las malas. Así se evidencia también en el permanente enfrentamiento de Petro con las cortes, con las instituciones, con los medios de comunicación. Así se demuestra cuando desconoce los marcos jurídicos a la hora de expedir decretos y leyes. Decía Petro que él ganó, pero la Constitución no perdió. Eso es verdad. La Constitución no perdió y el Estado de Derecho sigue vigente en Colombia a pesar de Petro. Y no puede ser que ahora busque destruir la institucionalidad y estigmatizar a todo aquel que no esté de acuerdo con su constituyente, señalándonos de paramilitares o corruptos. Él dice hablar en nombre de la voluntad popular,
¡Qué gran mentira! Dice hablar en nombre del pueblo y no permiten un debate técnico. Continúo, honorable senador. Sino que adelantan un debate meramente ideológico. Aquí muchos dicen que los colombianos no quieren el sistema de salud. Mienten. 67% de los colombianos consideran que debería permanecer igual el sistema o hacerse ajustes, pero no están de acuerdo con la reforma. Más del 70% creen que este es un buen sistema. Y dejen el discurso de todo o nada, porque aquí nadie afirma que todo está bien. Nosotros no somos Heidi, la niña de la pradera. Nosotros hemos repetido hasta el cansancio que al sistema hay que hacerle algunos ajustes, por ejemplo, para el acceso pertinente en zonas remotas, para la remuneración del personal de salud, para el necesario aumento del presupuesto en prevención. Sabemos que hay que revisar técnicamente la UPC, pero no creemos que el camino sea destruyendo el sistema con la nefasta reforma que está presionando el actual gobierno. Y tampoco nos sigan chantajeando con el cuento de que quienes deshacemos el quórum, por ejemplo, en esta reforma pensional, somos unos vagos que no trabajamos. No se molesten porque otros hagan lo que ustedes hacían cuando eran oposición. Deberían respetar la ley 1909 de 2018, que establece la oposición como un derecho fundamental autónomo cuyo ejercicio goza de especial protección del Estado y de las autoridades. Deshacer el quórum, lejos de ser una práctica o una estrategia indebida, es una expresión legítima de ese derecho fundamental a la oposición, y así lo dejó claro el Consejo de Estado desde junio de 2018, cuando resolvió una demanda donde pretendían que el expresidente Álvaro Uribe perdiera la investidura. Dejó claro el Consejo de Estado que el retiro del recinto como una decisión de bancada es una forma legítima de ejercer la libertad política de un partido o movimiento minoritario de oposición, que es parte del derecho a oponerse y que es propio de la práctica parlamentaria. En estas discusiones hay un hecho evidente. El gobierno de Gustavo Petro no pretende resolver los problemas que hay en Colombia. Pretende de manera dogmática imponer el modelo radical e ideológico que ellos han imaginado. Y por eso hoy yo quisiera recordar, para finalizar, un ensayo que le recomiendo a estos parlamentarios y a todas las bancadas: El decálogo del populista, del historiador y ensayista mexicano Enrique Krauss, más vigente que nunca en América Latina y para dolor nuestro, vigente hoy en Colombia. Las 10 características del populismo son: primero, la exaltación al líder carismático. Segundo, que usan y abusan de la palabra. Permanentemente hablan en público, atizan pasiones y dicen alumbrar el camino. Tercero, fabrican la verdad y detestan la libertad de expresión. 4, y muy importante aquí que se ha hablado tanto de corrupción, utilizan de modo discrecional los fondos públicos y se caracterizan por la ignorancia o incomprensión de los temas económicos. 5, reparten directamente la riqueza, pero la cobran en obediencia. 6, alientan el odio de clases, y eso sí que se hizo evidente en el discursito de Urabá
del socialista de Ferragamo. Séptimo, movilizan permanentemente a los grupos sociales, hablan del pueblo como una masa selectiva y vociferante. Octavo, fustigan por sistema al enemigo exterior. Noveno, desprecian el orden legal. Y décimo, minan, dominan y por último domestican o cancelan las instituciones de la democracia liberal. Presidente Nami, en buena hora preside usted este Congreso. En buena hora entiende que nosotros juramos defender la Constitución y la ley. En buena hora usted está luchando para ser garante de la independencia de poderes, porque el populismo se destapó en Colombia.